Él se alejó, y ellos no sabían, y fue entonces cuando Él gritó por primera vez. El hombre Dios en carne sintió el abandono de Dios y del Espíritu Santo, y Él clama, Dios mío, ¿por qué? 2 veces, ¿por qué me has abandonado? Así es como se siente cuando el pecado se apodera de su vida, mientras Él está en la cruz muriendo por nuestros pecados. Él nunca había cometido pecado. El Espíritu Santo se retiró, el Padre se retiró para que el Dios hombre pudiera morir. ¿Quién mató a Jesús? ¿Qué lo mató? ¿Fue la falta de sangre? ¿Se desangró? Sabemos que sangró, que Él fue muy azotado. En la Vía Dolorosa, la calle de piedra que aún existe hoy, Él se desplomó. Y en ese momento había un hombre que tomó la cruz y le ayudó a llevarla. Si Jesús cayó bajo el peso de su cruz, me dice que no tengo que ser fuerte el 100% del tiempo, sino que Dios pondrá personas en nuestras vidas. Necesitas una iglesia. Necesitas personas que cuando entres y estés débil y a punto de colapsar bajo el peso de lo que sea que estés enfrentando. Tal como sentimos en este servicio, hay una presencia que puede venir a ti y al cruz que llevas y decir, sé que no puedes dar un paso más con tus propias fuerzas, pero hay poder en la sangre y te dará fuerza para seguir día a día. Fuerza para llevar esta cruz. Si Dios no la quita, la soportaré por su gracia. Jesús, el Dios hombre, no podía morir hasta que sucedieran 2 cosas. Tenía que dejar de hablar. La Biblia decía que sus palabras eran espíritu y eran vida. Cuando Jesús hablaba, eran las palabras de Dios Todopoderoso, y era imposible que la muerte lo invadiera mientras Él hablara. Mientras Él continuara pronunciando una palabra, la muerte se mantenía a raya. Mientras Él hablara con ladrones, la muerte no podía llevárselo. Tenía a uno a cada lado y hablaba con ellos. Mientras Él estaba hablando con el Padre, la muerte no pudo llevarlo porque su palabra es tan poderosa. Estas son palabras de Dios y ninguna muerte, ningún demonio podría impedirle hablar. Cuando Él hablaba, sus palabras eran espíritu y eran vida. Él está hablando. Las conversaciones desde la cruz con Santiago, su medio hermano, y con María, su madre, no podía morir. En segundo lugar, mientras la presencia estaba sobre él, la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Eterno se levantó, cuando Dios Todopoderoso se elevó, y en ese momento entregó el Espíritu. ¿Por qué me has abandonado? No dijo, ¿por qué estoy sangrando? ¿Por qué estoy sufriendo? Pero su preocupación era, ¿por qué? Nunca había tenido esta sensación de que la presencia me ha dejado. Ya no siento la presencia. Cuando la presencia se fue y cuando las palabras de su boca cesaron, murió. Hay una pista en esto que necesitamos captar. Mientras estemos confesando la palabra de Dios y la palabra de Dios esté activa en nuestra vida, y mientras estemos en su presencia y con Él, no podemos morir espiritualmente. La clave de la vida es seguir hablando la palabra, mantener la palabra activa, entrar en su presencia, amar su presencia, adorarlo y estar en ese lugar con Él, porque su presencia da vida a tu alma y a tu espíritu. Habla la palabra.
Mientras esta iglesia predique la palabra y la presencia esté aquí, no morirá. No ha muerto durante todas estas décadas y esta iglesia nunca tiene que morir. Aleluya. Porque si predicamos la palabra, pero la palabra no es suficiente por sí misma, ¿qué quieres decir? Hay una diferencia entre. La Biblia dice, este es un versículo de la Biblia. La letra mata. Si lo único que tienes es una dieta constante de escuchar escrituras murmuradas sin unción, pero al unir su presencia a la palabra. Si hay canto y están cantando buenas letras, pero no sientes su presencia, no hay vida en ello. Y por eso es que no todas las iglesias son iguales. Tienes que tener su presencia y tienes que tener la palabra en todo lo que cantas, en todo lo que predicas. Y si tienes su presencia, lo tienes todo, lo tienes todo. Y mientras estemos confesando la palabra, activando la palabra, predicando y proclamando la palabra al cantar, al entrar en su presencia, no se trata solo de ir, sino de entrar con todo el ser. La iglesia no puede morir. Sé que en mi propia vida, mientras active la palabra cuando me siento apagado, active la palabra y entre en su presencia, y la vida llega. Es una cosa increíble que en la presencia de Dios vivas espiritualmente. Tenemos que mantener la presencia de Dios en nuestra iglesia. Tenemos que mantener la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que seguir confesando. Nunca pierdas la presencia. Jesús fue despojado de su ropa en la cruz. No había un paño de cintura. No es bíblico. Lo desnudaron completamente en vergüenza, deshonra y desgracia. Desnudaron al segundo Adán. El primer Adán en el jardín violó la regla de Dios y se escondió de la presencia de Dios. Él se escondió de la presencia de Dios porque la presencia de Dios expone el pecado. Por eso debemos tener la presencia de Dios en servicios como este, porque la iglesia no se trata solo de emocionarte. La iglesia consiste en entrar en la presencia de Dios tan profundamente que expone el pecado en tu vida que necesita ser arrepentido y abandonado. ¿Ves? No solo la presencia de Dios preserva la vida, sino que también expone el pecado.